Bueno, yo voy a hablar de un tema que es un reto, ¿no? Perfil profesional del docente y administrativo de la UTPL desde el modelo genético. Bueno, he estado pensando y lo que les voy a exponer espero que nos sirva a todos, empezando porque a mí también me ha servido el reflexionar sobre esto. Bueno, yo creo que vamos a repasar cosas que ya hemos visto en la cátedra, ¿verdad? Porque creo que es importante que siempre tengamos presente lo que es cómo estamos constituidos como personas y también pues, los niveles, los ámbitos y las dimensiones. Sabemos que como seres humanos tenemos 3 niveles, ¿no? El cuerpo, el alma o la psique y el espíritu. El cuerpo, pues es la parte fisiológica, orgánica, ¿no? Que se caracteriza por la compositividad, ¿no? Estamos compuestos de células que forman órganos, que forman aparatos, sistemas, ¿no? Todo perfectamente, yo diría, es una maravilla, ¿no? El cuerpo humano. Pero, bueno, pues tiene esas funciones orgánicas, el alma o la psique, que tiene funciones psicoespirituales y psicosomáticas, y el espíritu. El ser humano es el único que tiene espíritu. Y ahora vamos a recordar, mejor dicho, cómo está diseñado este espíritu que se nos infunde, que se crea en el mismo instante de nuestra concepción. ¿Y cómo es ese espíritu? Ámbitos, tenemos 4 ámbitos, ¿no? El ámbito personal, que es la relación de la persona, el ámbito sacral, lo sagrado, que es la relación de la persona con la trascendencia. Todos los seres humanos, incluso desde las culturas más antiguas, han experienciado este ámbito sacral, ¿no? De hecho, mucho antes de que hubiera ninguna religión, los seres humanos se sentían impulsados a reconocer a un ser superior, ¿verdad? Y si no, pues hasta se fabricaban ídolos, ¿no? Pero muchas veces pues los seres humanos han adorado al sol, han adorado porque se sentían realmente ese ámbito de lo sacral, de la trascendencia. El ámbito personal nos relacionamos con nosotros mismos, esperemos que nos relacionemos bien siempre, ¿no? El social, que es la relación con los demás, con la sociedad, tenemos este ámbito tan importante que es nuestra relación como personas con las demás personas, ¿no? Que son seres humanos como nosotros y desde nuestra fe pues somos hijos de Dios y todos somos hijos de Dios y por lo tanto tendríamos que vivir esta fraternidad que sería maravilloso si lo viviéramos justamente desde este modelo que vamos a volver a recordar. Y el cósmico, que es la relación que tenemos con la naturaleza, con el cosmos, con lo creado. Y las dimensiones pues son infinitas, ¿no? La dimensión religiosa, familiar, histórica, estética, bueno, todo lo que tienen ahí, todas las dimensiones en las cuales se mueve el ser humano. Bueno, esto es recordar cosas que ya se han dicho en este seminario de la cátedra, ¿verdad? Bueno, también recordar la estructura del ser humano. Sabemos que tenemos un espíritu psicosomatizado. Todo esto es claro según el pensamiento de Fernando Rielo, ¿verdad? Que es el único pensador que habla de este espíritu psicosomatizado y define a la persona, nos define justamente por la parte que es más genuina, el espíritu. Este espíritu que asume un psicosoma, o sea, asume la psique, que ya hemos dicho, ¿no? La psique o el alma también, y el soma, lo somático, que es el cuerpo. Bueno, este espíritu simplemente voy a recordar, no voy a explicar cada cosa de las que se ven ahí,
Pero sí que es importante ver que el espíritu tiene como dos partes. Tiene lo que es lo formal, ¿no? La estructura formal, que es creada, o sea, es importante que en el momento de la concepción Dios crea el espíritu y lo infunde en el ser humano, pero ese espíritu no es un espíritu vacío, por decirlo así, es un espíritu que Él lo inhabita. Por lo tanto, en el espíritu está esta estructura formal y una estructura trascendental, porque ese espíritu está genetizado. Es decir, está la divina presencia que nos constituye como personas. Por lo tanto, hay una parte creada, la estructura formal, y la estructura trascendental, que es esa divina presencia de Dios, en este caso, en nuestro espíritu. Por eso estamos vinculados totalmente al sujeto absoluto. Esto es una realidad, es decir, lo mismo que orgánicamente tenemos el corazón y los pulmones, y eso lo tenemos y no hay cómo vivir sin ello, espiritualmente también tenemos este espíritu, esta estructura trascendental, que es esa divina presencia de Dios en nosotros. Y aquí a la derecha es qué hace el sujeto absoluto con su divina presencia, con ese genetizar nuestro espíritu, pues que le da un patrimonio genético, que tampoco vamos a explicar aquí porque eso sería para hacer otra cátedra o dos o tres. Es una riqueza espiritual, es decir, que Dios mismo es la riqueza que nos capacita en todo lo que tenemos ahí, ¿no? En los atributos, en las leyes, en las virtudes, los dones, toda la riqueza espiritual nos viene justamente de esa inhabitación de Dios en nuestro espíritu, ¿no? El patrimonio genético. Por lo tanto, ese genio más nos remite siempre a un referente infinito o absoluto que nos constituye. Sí, no sé por qué sale ahí que tengo algunas reuniones. Ignora todo. Bueno, esto está claro, por lo tanto, es bien importante que pensemos que en nuestro espíritu está toda esa riqueza que se va a manifestar, claro, a través de lo que son las funciones psicoespirituales, lo que son las facultades, que están en el espíritu, pero se reflejan en todo lo que es nuestro psicosoma, ¿verdad? Por eso hablamos de funciones psicoespirituales y psicosomáticas. Bueno, yo creo que de esto ya hemos hablado en otro momento. Luego, si hubiera alguna pregunta, porque no nos vamos a detener demasiado en esto, pero creo que sí que se entiende, ¿no? Entonces tenemos un cuerpo, una psique o alma y un espíritu con dos estructuras, la formal, ¿no?, que es potencia de unión perceptiva y comunicativa, infundida en el momento de la creación, pero ese espíritu que se nos infunde está inhabitado por la divina presencia que nos constituye como personas y que está realmente enriquecido con esa presencia de Dios en nosotros. Bueno, como íbamos a hablar del perfil profesional, docente y administrativo del modelo genético, bueno, pues tenemos que hablar de lo que es nuestra institución, de la identidad institucional, que no se nos puede olvidar que es una universidad católica, nacida así desde su origen, ¿verdad? Todos sabemos cómo nace nuestra institución y, bueno, pues esto es algo que tenemos que tener muy presente. No somos una universidad más y por ser universidad ya tenemos una responsabilidad inmensa, pero por ser universidad católica es mucho más grande el reto que tenemos que asumir, porque tenemos que imprimir en la convivencia universitaria, dentro de la familia universitaria, que así queremos que sea,
pues este espíritu católico, donde se viven una serie, yo diría, de virtudes, de dones, ¿verdad?, que tenemos que compartir y sobre todo que tenemos que transmitir. Y lo tenemos que transmitir no teóricamente, sino lo tenemos que transmitir con la vida. La visión de nuestra universidad ya sabemos que es el humanismo de Cristo. No es una declaración muy bonita, el humanismo de Cristo, ¿no? Cristo como persona, Cristo que se hace uno de nosotros y que pues a través de los evangelios conocemos quién fue Cristo, ¿verdad? ¿Qué hizo, qué vivió, cómo vivía, cómo actuaba, cómo la cercanía que tenía, la misericordia? Es decir, una serie de dones que verdaderamente pues, es de admirar, incluso para los que no son católicos o cristianos, ¿verdad? Todos sabemos que Gandhi, por ejemplo, pues estaba realmente entusiasmado, o sea, encantado con Cristo, ¿verdad? Él, en un momento determinado, después de conocer a través de los evangelios la figura de Cristo, quiso ver dónde se vivía eso que decía Cristo. Y realmente cuando visitó Europa y vio a los cristianos, hace ya tiempo, claro, estamos hablando de Gandhi, hace ya muchos años, él dijo, Cristo me ha fascinado, los cristianos me han decepcionado. Qué pena, ¿verdad? Bueno, pues realmente Cristo como persona aporta todo lo que deberíamos vivir, ¿no? Como decíamos antes, somos creados a imagen y semejanza de Dios por esa divina presencia que tenemos en nuestro espíritu, que nos vincula a la Trinidad, a las personas divinas, ¿verdad? Y deberíamos vivir verdaderamente como hijos de Dios, ¿no? Y nuestro modelo, pues, es Cristo. Por lo tanto, como Universidad Católica ponemos a Cristo en el centro de del pensar y actuar de la universidad, y eso nos corresponde a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque el dicho así está muy bien, pero ¿cómo yo tengo en cuenta a la persona de Cristo cuando pienso y cuando actúo? También el maestro por excelencia, Cristo enseñó. Y enseñó con su palabra, ¿verdad? Predicaba, pero enseñó con su vida, porque vivía realmente una total, voy a decir más que coherencia, ¿no? Era realmente la vida lo que testificaba, ¿no? Incluso cómo verdaderamente, imaginemos, Cristo predicaba para judíos que tenían otra mentalidad, ¿no? Y cómo verdaderamente le escuchaban en aquella novedad que él traía, ¿no? Y empieza su vida pública, por ejemplo, con el Sermón del Monte, con las bienaventuranzas, que era todo un plan de vida. Yo pienso, no sé realmente qué entendieron, qué comprendieron, ¿no? Pero realmente tenía este atractivo por aquello que vivía y por aquello que verdaderamente decía y corroboraba con su propia vida. Y por lo tanto, pues es la persona que encarna todos los valores humanos y que sabemos que los transmite pues a través de su vida. Por lo tanto, Cristo es el referente tanto para el docente como para el administrativo de la UTPL, es decir, para todos, porque además nosotros somos educadores. A veces decimos, bueno, los que son docentes son educadores, somos educadores todos. En una universidad, desde cuando llegas y das los buenos días, cuando saludas o no saludas, cuando la actitud que tenemos, los gestos que hacemos, lo que comentamos, a veces comentarios que no son, que no enaltecen al otro, ¿no? Lo que se llama, pues eso, chismes, ¿verdad? El daño que nos hace a nosotros y hace a los demás. Bueno, eso no sería nunca vivir aquellos valores que encarna Cristo. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad. Todo es educativo. A nivel administrativo, cómo atiendo a un estudiante, a un docente, todo eso me tiene que hablar de este humanismo de Cristo. Bueno, hay un modelo absoluto, nuestro fundador, Fernando Rielo, en realidad habla del modelo metafísico, ¿no? Las personas divinas son
el único modelo que modela todo lo demás. Pero aquí vamos a hablar que desde el modelo metafísico, que siempre que Fernando Rielo habla de metafísica se refiere al sujeto absoluto, en este caso pues a las personas divinas, y cuando habla del modelo ontológico, pues habla de la acción de Dios en el ser humano, ¿no? Lo que se conoce ontología o mística. ¿Qué es la mística? Es la vida de Dios en nosotros y cómo respondemos a esa acción atributiva desde nosotros, ¿verdad? Bueno, y de ahí se desprende el modelo pedagógico y el antropológico. Todos conocemos el modelo pedagógico, ¿no? Que está inspirado, como hemos dicho, en Cristo como maestro, y el modelo antropológico, donde sabemos que lo que hemos dicho antes, ¿no? Que somos un espíritu psicosomatizado, un espíritu creado que asume un psicosoma y que está inhabitado por la divina presencia. Y aquí se habla de este término teantropía, ¿no? La acción de Dios en nosotros y la respuesta nuestra, la acción receptiva y la acción de respuesta a esa acción de Dios en nosotros, ¿verdad? Entonces, la persona humana es un ser finito, somos finitos, ¿verdad? Infinito solo es Dios, pero estamos abiertos al infinito justamente por esta estructura trascendental de nuestro espíritu. Recordemos que está abierta al infinito, ¿no? Y ahí podemos superarnos, podemos crecer verdaderamente a través de toda esa riqueza espiritual, ese patrimonio genético que tiene nuestro espíritu por esa divina presencia. Bueno, pues esto también se tiene que hacer vida en nosotros, ¿no? Bueno, también tener esta visión bien formada, ¿no? Todos conocemos, creo, que este libro de Fernando Rielo, que es Concepción mística de la antropología, ¿verdad? Que da una visión bien formada de lo que es el ser humano, ¿no? En toda su integridad, incluye todos los niveles, todas las dimensiones y todos los ámbitos. Por lo tanto, incluye todo lo potencia y todo lo pone en comunicación. Bueno, el mundo de hoy, como el de siempre, necesita una definición auténtica, existencial, práctica, bien formada de la persona humana, de su conciencia, ¿no? Que integre todo. Todas las definiciones que se han dado del ser humano son muy fragmentarias. ¿Por qué? Porque no recogen toda la riqueza que tiene el ser humano. En especial porque se ha definido al ser humano muy parcialmente, ¿no? Por ejemplo, es un animal racional. Empezando porque esa definición no nos gusta a nadie, que nos llamen animales. Y solo somos razón, ¿y dónde está toda la riqueza que tenemos, ¿no? Tenemos sentimientos, tenemos afectos, tenemos aspiraciones, tenemos sueños, tenemos un montón de cosas, ¿no? Bueno, pues siempre se ha ido definiendo parcialmente, fragmentariamente al ser humano. Y justamente pues a través de lo que es una función, podríamos decir. Pero el ser humano es lo que hemos dicho, ¿no? Este espíritu psicosomatizado, ¿no? Que da razón de justamente los niveles, las dimensiones y los ámbitos. Bueno, aquí está el peligro de las ideologías. Las ideologías, que era... bueno, se habla de ideologías desde hace mucho tiempo, pero no, digamos, con el sesgo que ahora mismo se habla de las ideologías. Las ideologías realmente, pues es esas teorías de las ideas, pero ahora realmente las ideologías que se han hecho presentes, pues realmente Fernando Rielo dice que es un discurso sobre algo que ha sustituido al auténtico modelo. Hemos desplazado, por ejemplo, ¿quién es el modelo por excelencia? Para el ser humano lo hemos dicho, Jesucristo. Hemos desplazado a Jesucristo y hemos puesto otros ídolos, ¿verdad? Hemos puesto otros modelos. Y ahí podríamos, en todos los ámbitos, ¿no?
en el ámbito religioso, en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social, ¿no? Entonces, esta sustitución realmente pues, nos lleva no a lo verdadero, sino verdaderamente a lo falso, a lo ficticio, a lo desfigurado. Y esto no estamos exentos de caer en estas ideologías. ¿Por qué? Porque hay mucha presión en el mundo actual sobre muchas ideologías. No sé si hace un año más o menos recuerdan algo insólito, ¿no? En Berlín, un grupo de cientos de jóvenes que se sentían perros. ¿Recuerdan eso? Y querían ser tratados como perros y reclamaban que ellos eran perros. O sea, ¿hasta dónde llega el tema de las ideologías, verdad? Bueno, pues tenemos que tener cuidado porque en este ambiente ideológico que hay en la sociedad hay presión. Y quizás cuando asumimos ideologías en alguna medida no podemos vivir verdaderamente este ámbito de lo que es la trascendencia, ¿no? De lo que son todo ese patrimonio riquísimo de esa presencia de Dios en nosotros, ¿no? Y por eso dice Fernando Rielo, justamente en este libro que todo el mundo quiere que ya salga, de Conciencia y Neurosis, ¿no? Que el peligro de esas ideologías es justamente lo que hablamos, ¿no? Que están muy vivas, que no son muy activas, ¿no? Hoy sí la ideología de género, ¿no? Hasta qué punto llega todo eso, y son alimentados por lo que se llama, nuestro fundador dice, lo genético es dejar impulsarse por esa divina presencia de Dios en nosotros, eso es lo genético. Lo disgenético son todo el tema de la egotización. Tendemos al egoísmo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que esto también lo podemos asumir fácilmente. Es decir, en la medida que nos separamos como personas y como, en este caso, docentes, administrativos, de esa riqueza espiritual que Dios ha depositado en nosotros y que nos impulsa verdaderamente, y caemos en la egotización, pues realmente estamos más cerca de poder caer en algún tipo de ideología, en algún grado. Por lo tanto, hay las manifestaciones de las ideologías, pues la afirmación anómala de la personalidad, la voluntad de poder, dominio sobre el otro, afán de lucro. Todo esto son cosas que verdaderamente son manifestaciones de lo que son las ideologías. Bueno, aquí un poco lo mismo, ¿no? Lo que es la visión bien formada, que es potenciante, incluyente y dialogante, frente a la visión de las ideologías, que son reductivas, son excluyentes y se llega al fanatismo. Quizás hablamos del fundamentalismo islámico, por ejemplo, ¿no? Son fanatismo. Eso es intransigencia y eso lo podemos ver, ¿no? Agresividad, ¿no? Con cuánta agresividad. Pero también en otros órdenes, en la política también, en muchas formas de vida donde verdaderamente podemos, como decíamos antes, tener o caer en estas ideologías en algún grado. Por lo tanto, desde los valores del humanismo de Cristo, ¿no? que encarnó todas las virtudes en su más alto grado, el docente y el administrativo debe tener siempre esta visión bien formada en relación con los estudiantes, con sus compañeros de trabajo y con todas las personas con las que convive. Ahora vamos a hablar de lo que es nuestra convivir en la universidad, pero esto sirve para la vida social, para la vida familiar, para todos los entornos donde se desarrolla nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos qué características tiene que tener el docente y el administrativo? Pues este humanismo de Cristo y verdaderamente ser constructor de una auténtica formación humanística en los
en los estudiantes, ¿no? Que son la razón de ser de nuestra universidad. No seríamos docentes ni administrativos si no tuviéramos estudiantes en una universidad. Ellos se merecen lo mejor de nosotros mismos, como docentes, como administrativos. Y he puesto ahí que recitarán su nombre. Verdaderamente hay un proverbio de Fernando Rielo que creo que todos lo sabemos, ¿no? No te acerques a tu prójimo con la rutina de siempre, sorpréndelo, verás que entrega ojos dichosos, ojos de gratitud. Y luego, cuando ya no lo tengas, recitará tu nombre, agradecerá por siempre todo el bien que le has hecho, ¿no? Entonces, esto es realmente importante, que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón cómo nos tratamos, porque eso también es educativo. Cuando parece que a lo mejor no nos damos cuenta, pero muchas veces las situaciones, las conductas que a veces adoptamos, yo digo a veces hasta los gestos, eso puede educar, animar o todo lo contrario. Y eso mucho más cuando estamos frente a los estudiantes, ¿no? Cuando viene un estudiante a hacer un trámite, digamos, administrativo y se encuentra con una persona que acogedora, que se preocupa por él, se va feliz. Todo lo contrario si eso no es así. Lo mismo de los profesores. O sea, con qué, yo diría, atención, cariño, con esa cercanía, con ese humanismo de Cristo, me presento ante mis estudiantes, ¿no? Cómo los miro, cómo me dirijo a ellos, cómo me preparo para que reciban de mí todo lo mejor, no solo en conocimiento, sino con mi propia vida. Bueno, pues yo creo que esto es lo que verdaderamente nos hace creíbles. Y ojalá que podamos transmitir esto a nuestros estudiantes. ¿Necesita la sociedad buenos profesionales? Sin duda, ¿no? Y hablamos de la excelencia académica, pero la sociedad necesita de personas que puedan cambiar, digamos, este ambiente social en el cual vivimos, que está, pues eso, lleno de ese vacío de Dios. Y entonces, pues ahora mismo vivimos en el país una situación tremenda, ¿no? Donde hay muerte, donde hay, bueno, pues todos lo sabemos, todos los males que aquejan. ¿Qué van a hacer los estudiantes que pasan por nuestras manos, sobre los cuales tenemos una responsabilidad? Aparte de que sean muy buenos profesionales, vuelvo a decir, porque si no tampoco seríamos esa universidad que quiere formar en valores. Si no me preparo, si no me formo, si no doy lo mejor en las distintas asignaturas que pueda impartir, sino sobre todo en la forma de trato. Luego vamos a hablar un poco sobre esto a través de lo que es los dos pilares del modelo educativo, ¿no? La educación en el éxtasis y el culto dúlico. Bueno, justamente aquí vamos a hablar dentro del modelo pedagógico, porque es lo que realmente queremos, lo que queremos transmitir a través de este modelo. Todos conocemos que hay un modelo pedagógico en la universidad, lo hemos leído, y sobre todo habla de estos dos pilares, que son también pues, del pensamiento de Fernando Rielo, que es la educación en el éxtasis y el culto dúlico. Bueno, he puesto ahí una frase del Papa Francisco. Dice, la educación es un acto de amor. Fíjense, un acto de amor. Parece que la educación es saber mucho, tener muchas metodologías, que está muy bien, pero es un acto de amor. Si falta el acto de amor, quizás todo lo demás no tiene peso, o no tiene todo el peso que podría tener. Es dar la vida, fíjense, dar la vida. Esto ya lo dijo Cristo. Luego al final tenemos unas citas evangélicas, ¿no? Pero dice, nadie tiene, ¿cómo se demuestra el amor? En que nadie tiene mayor amor que el que da la vida por los que ama. Eso es lo que hizo Cristo, ¿no? Volviendo al humanismo de Cristo. Dice, y el amor es exigente.
No es algo así que, bueno, voy todos los días con la rutina a dar la clase o a mi lugar de trabajo y a, bueno, este compañero que es molestoso y que, bueno, todas esas cosas que podemos tener. Es exigente. Pide encontrar los mejores recursos para despertar la pasión y comenzar un camino con paciencia, atención, con paciencia, frente a los jóvenes. Si yo lo hago así, enseñaré lo que es el amor, me entregarán esos ojos dichosos, recitarán nuestro nombre y realmente les enseñaré esa paciencia, ¿no? Que cuando leemos el texto de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, donde habla de lo que es el amor, dice: el amor es paciente, lo dice servicial, etcétera. Pero yo creo que esta frase a mí me pareció muy enriquecedora, ¿no?, de lo que es la educación. Bueno, la educación en el éxtasis, que es, ahí dice, el denominador común de los conceptos pedagogía y éxtasis, es la formación humana en el sentido de dar forma, ¿no?, al actuar de alguien que necesita ayuda de otro alguien. Es decir, yo tengo que ayudar a aquel que necesita mi ayuda. Pero mi ayuda no es solamente, vuelvo a decir, en el ámbito estrictamente académico, sino en todo lo que es ese dar la vida, ayudar al otro, ¿verdad? Y eso que se habla para la universidad se aplica al ámbito familiar, ¿no? Verdaderamente el ámbito familiar debería ser esto, un dar la vida los unos por los otros, ¿no?, un vivir para el otro y procurar la mayor felicidad en el otro a través de mi presencia. Bueno, pues esto es lo que es la educación en el éxtasis, que sabemos que es salida de uno mismo, que es generosidad, que es servicio, que es entrega, es activación de la libertad humana hacia la vivencia y la generosidad. Entregar la vida es ser generoso, ¿no? Y el modelo de generosidad, de nuevo, Cristo. Y por lo tanto, el éxtasis nos lleva a contemplar lo bueno, lo bello, lo verdadero, porque todo eso es lo que nos extasía. Lo contrario no nos extasía, ¿verdad? Lo malo no nos extasía, ni lo feo ni lo falso. Entonces, ¿qué será en el ámbito académico esta pedagogía del éxtasis? Pues ayudar a los alumnos a conocer las ventajas que aporta el desarrollo del éxtasis, ¿no? Potencia su potestad espiritual, recuerden, el espíritu que era potencia de unión, su estructura formal, y lo hace sin manipulaciones. Bueno, pues el éxtasis es sinónimo de alegría, porque verdaderamente cuando nos entregamos a los demás, experimentamos la mayor alegría, somos creativos, infundimos ánimo, animamos, motivamos, porque estamos fuera de nosotros, estamos entregados totalmente a Él. Bueno, aquí sabemos que hay estructuras y operadores, que ya se ha hablado de esto en otras cátedras, y las estructuras y operadores genéticos de carácter receptivo, recuerdan cuando hemos puesto la estructura de la persona y el patrimonio genético, hablábamos de operadores genéticos de carácter receptivo. Entonces, ¿qué hay en los operadores genéticos receptivos? Está la creencia, la expectativa y el amor. Esto lo tienen todos los seres humanos, ¿no? Creencia. Si no tuviéramos creencia, no saldríamos de casa, ¿no? Si yo salgo incluso porque voy a trabajar, creo que voy a llegar, o creo que haciendo esto voy a conseguir algo que me he propuesto, ¿no? La expectativa, claro que tengo expectativa, y el amor. Somos personas que tienen necesidad de amar. Esto en el ámbito, digamos, sobrenatural, sería lo que es la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? Estas tres virtudes teologales, ¿no? Entonces hay que educar la creencia, hay que educar la expectativa y hay que educar el amor.
Bueno, ahí es un texto que creo que también es de Fernando Rielo, donde verdaderamente nos dice que realmente solo el amor es el motor de la educación. Es lo que más motiva a las personas, lo que más nos motiva en nuestra convivencia es el amor. Lo que nos desmotiva son esas disgenesias que sería el egoísmo. Lo contrario del amor es el egoísmo, ¿no? El pensar en mí mismo, en que yo pueda tener, no me importa qué costo, reconocimiento, el que pueda ser valorado, es decir, todo lo contrario. Pero realmente lo que motiva es el amor, ¿no? Y bueno, el buen educador no solo comunica con el educando en la vivencia de su propio éxtasis, sino que sabe hacer de la educación un arte estasiológico. Es decir, soy capaz desde mi éxtasis, desde mi salida de mí mismo, desde mi generosidad, también despertar eso mismo en este caso en nuestros estudiantes, ¿no? Activar su éxtasis. Qué bello sería cuando llegamos a un aula, nosotros que tenemos esta riqueza espiritual, pero que también la tienen nuestros estudiantes y que a veces pues no lo saben y a veces, generalmente no lo saben, pero realmente que nosotros vieran ese amor que les comunicamos en la atención, en la preocupación, en el estar cerca de ellos. Hay veces que decimos, pero ¿cómo lo podemos hacer? Yo creo que con las actitudes que tengamos, en cómo les tratamos, en cómo nos dirigimos a ellos, en cómo les enseñamos, en cómo veo que un estudiante está triste y puedo acercarme a él. O sea, yo creo que, decíamos antes, la educación es una misión, es realmente una misión, y una misión muy delicada. Si hablamos de la educación en la familia, es un reto, pero realmente si hablamos de esa educación de jóvenes que van a ser incluso visibles como profesionales en el ámbito social, ¿cómo queremos realmente que nuestros estudiantes lleguen a ese momento, ¿no? ¿Con qué características, con qué virtudes? Y justamente depende también de nosotros, de cómo les tratamos, que aprendan de nosotros muchas cosas que realmente les lleven a descubrir esa riqueza espiritual que ellos también tienen. El mundo les va a hablar, en el ámbito social les va a hablar de otras cosas, ¿no? Y lamentablemente vemos a jóvenes que están muy metidos en, yo diría, submundos, el mundo del alcohol, de la droga, etcétera, etcétera, ¿no? Lamentablemente, y lamentablemente cada vez más. Nuestros estudiantes están muy expuestos, como todos los jóvenes, son frágiles, ¿no? Incluso porque lamentablemente a veces pues tienen situaciones familiares que tampoco les ayudan. Entonces, ¿cuál es mi misión como docente, como administrativo, cuando recibo a estos jóvenes? Bueno, yo creo que ahí está realmente la responsabilidad, la gran responsabilidad que todos tenemos. Bueno, y el culto dúlico, ¿no? Hemos dicho que el modelo pedagógico tiene estos dos grandes pilares, ¿no? La educación en el éxtasis, motivada por esa generosidad, de ese entregar lo mejor que tengo a mis estudiantes, toda la capacidad que tengo, todo el esfuerzo que yo hago para transformarme a mí, para ser cada día mejor, para vivir esa plenitud que es posible por esa riqueza espiritual y cómo eso lo voy transmitiendo a los estudiantes, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es el culto dúlico? Es la forma de relación o trato educativo que toma en cuenta la dignidad fundamental del ser humano, que es hijo de Dios, ¿no? Creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces tenemos que saber, nuestro fundador habla de esa sacralidad del ser humano. ¿Por qué? Porque en nosotros está esa divina presencia de Dios. Por lo tanto, no puede, en la de mis estudiantes, en las personas que comparten mi vida, también tienen esa sacralidad,
Por lo tanto, no nos podemos tratar de cualquier manera, ni decir cosas que a lo mejor nos herimos, o incluso de verdad, muchas veces sin querer, hasta con gestos podemos transmitir algo que no es lo mejor, ¿verdad? Entonces no vivo este culto dúlico, ¿no? La pedagogía de la UTPL crea una alta forma de convivencia, culto dúlico, que prima el amor, expresado en forma de compromiso, sentido del honor, respeto, disposición del profesor a ponerse al servicio del estudiante, etc. Bueno, lo pueden ver ahí. Bueno, yo tengo esta frase que después la tengo al final, donde dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, en cómo nos amamos, ¿verdad? Y amarse no es solamente, pues eso, darse los buenos días, ¿no? Sino es entregarse. Bueno, educar en el amor, ahí tienen algunas notas que he ido pensando, ¿no? Estudiantes dispuestos a ser protagonistas de su formación, tener actitud crítica, animar a educar en el esfuerzo, no en el facilismo, búsqueda continua de la verdad a todo nivel, ¿no? El conocimiento científico, cultural, y que la divina presencia que le constituye le da impulso para vivir todo esto, ¿no? Y el profesor, bueno, pues ahí tienen también algunas de las características que creo que tiene que tener. Y si hablo de profesores, también hablo de administrativos, ¿no? Porque hemos dicho que en una universidad, en una institución educativa, todo educa, o en la medida que nosotros verdaderamente vivamos este compromiso con la verdadera educación. Bueno, y aquí son cosas que he ido pues también pensando. Educar en el amor, lo que debe caracterizar a un docente y administrativo de la UTPL, que es generar confianza, y lo que debe evitar el recelo, que sería lo contrario a la confianza, ¿no? O sea, acoger, ayudar a los demás en las necesidades que tenga, evitar el recelo, sospecha que lesiona o anula la confianza, actuar con responsabilidad, que es asumir con esmero y dedicación y a tiempo lo que se me ha confiado en las funciones sustantivas o de gestión. Aquí, evitar el descuido, sería lo contrario, ¿no? Evitar atender oportunamente a las personas, responder al tiempo establecido, ¿no? Fomentar el diálogo, que es una actitud de acogida hacia los demás. Fomentar la generosidad. Frente al diálogo, evitar el individualismo y la competitividad. Evitar toda forma de egoísmo. Tratar con respeto, por lo tanto, evitar la falta de respeto. Actuar con compromiso y, por lo tanto, evitar la falta de compromiso. Actuar con humildad y evitar la jactancia y la prepotencia, ¿no? Que sería lo contrario. Bueno, yo creo que lo pueden leer simplemente. Son cosas que creo que serían muchas más, ¿no? Pero creo que es importante, ¿no? Porque quizás a veces, sin darnos cuenta, pues no asumimos todo el compromiso que tenemos, la lealtad, la fidelidad, ¿no? Decimos, uno de los valores institucionales es fidelidad a la visión y misión. ¿Hasta qué punto vivo esa lealtad, esa fidelidad, ese compromiso con la institución? Como en toda, sabemos que la visión y misión es importante en todas las instituciones, empresas, ¿no? Porque orientan a todos hacia la consecución de los fines que se propone la institución o la empresa, pero todos tienen que ir en esa dirección, si no, no se logra. Entonces, ¿cómo lograr este gran reto que tenemos como universidad, ¿no? Yo creo que es importante, pues, que se caracterice por esta forma de vivir lo más grande. Bueno, yo les he puesto para reflexionar cuatro textos. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por los que ama, esto ya lo hemos visto. El amor es lo que tiene que impulsar todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que soñamos, porque esto es
es el motor, que verdaderamente cuando no hay amor y hay egoísmo, pues las cosas no funcionan, ¿no? Es decir, ni nos sentimos felices ni hacemos felices. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida como rescate por muchos. Yo creo que esto también nos interpela, ¿no? El servir, que no es el servilismo, es que mi vida les sirva a los demás, que mi vida tenga un sentido, ¿no? Otra cosa es el servilismo, que es muy distinto, ¿no? Pero el entregarme a los demás en esta generosidad que la vivió Cristo, ¿no? Entregó su vida. Como rescate de muchos. Esto es importante. Queremos realmente que nuestros estudiantes se lleven esta huella que hemos dejado en su corazón de lo más grande, lo más bello, lo más sublime, de esa trascendencia que ellos tienen, de esa riqueza espiritual que les hemos transmitido. Bueno, pues rescataremos a muchos. La parábola de los talentos. Bueno, no he puesto el texto, pero todos los conocemos, ¿verdad? Ese señor que se va de viaje y reparte talentos, ¿no? A uno le da 1, a otro le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 5, ¿verdad? Más o menos. Bueno, entonces el que le da 1 lo entierra, el que da 2 lo multiplica, el que le da 5 pues lo negocia, ¿no? El que le da 5 lo negocia y cuando vuelve el Señor le da 10, lo mismo con el 2, le da 4. Y el que ha enterrado su talento le dice, pues no, ahí está tu talento. Bueno, yo creo que no podemos ser como ese del talento, uno que lo enterramos. Enterramos es que todas las capacidades que yo tengo para poder transmitir a los demás, si las entierro, si no puedo hacer nada, absolutamente nada, no impacta en nada. Pero tenemos que multiplicar esos talentos que Dios nos ha dado. ¿Y cómo los multiplicamos? Cuando los transmito ya no son solo míos, son de muchas personas a las cuales le he entregado esos talentos que Dios me ha dado, ¿no? Que es, bueno, mi inteligencia, mi preparación, mi vida, en definitiva, ¿no? Esa riqueza espiritual que debemos transmitir. Porque si no, que entierra el talento, pues es vago, en definitiva, no trabajó. Entonces, muchas veces podemos ver que si yo no entrego todo eso que Dios me ha dado, pues realmente ¿qué hago? ¿Qué sentido tiene mi vida, no? Es el egoísmo más terrible, yo diría, ¿no? Qué distinto cuando hago crecer a los demás, ¿no? Y con ello yo también crezco, porque nos desarrollamos espiritualmente y humanamente. Y la parábola del buen samaritano. A mí siempre esta parábola me cuestiona, ¿no? Ese hombre que está malherido en el camino y pasan muchos y lo ven y pasan de largo, ¿no? Pues pasa un levita, seguramente tiene mucha prisa por llegar a algún sitio, pasa varias personas, ya no recuerdo todos los personajes. Y luego pasa un samaritano, que también tenía su proyecto seguramente, iba también deprisa, pero es capaz de pararse ante quien lo necesita. Y le ayuda, ¿no? Se acerca, lo carga, lo lleva a un lugar donde le puedan curar, paga por él, le atiende, le entrega todo lo que tiene, su tiempo, su cariño, su amor, su generosidad. Muchas veces vamos muy rápidos y entonces cuando vamos muy rápidos no nos detenemos en las necesidades que tiene la persona que está a mi lado y no soy capaz de incluso cambiar mis planes por atender a esa persona. Y eso nos puede pasar en todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? Pero hablando de la universidad también nos puede pasar con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros, ¿verdad? Vamos muy rápidos y ni siquiera nos damos cuenta que el que tengo al lado está sufriendo o tiene una necesidad. Entonces yo diría, seamos ese buen samaritano que es capaz de renunciar a sus planes en ese momento para atender al que lo necesita. Y nuestros estudiantes nos necesitan. Así que nuestros miles de estudiantes
que han confiado en la universidad, pero la universidad no es un ente abstracto, es cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos esa responsabilidad de saber responder a aquello que ellos necesitan. Bueno, pues yo creo que... Gracias. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. No hay preguntas. Bueno, acá están, hasta que se animan. Ya, yo agradecerle, Rosalito, por las ideas. Creo que nos has mostrado mucho la riqueza de algo que es importante tener en cuenta, que es la educación, que la podemos hacer desde los ámbitos donde nos encontramos, no es exclusiva del docente, por así decirlo. Y me ha parecido muy pertinente decir pues que esa formación o esa educación se hace en el día a día. Yo me hacía una reflexión, y me corrige por favor si es que estoy diciendo cosas que no son, pero en esta reflexión yo ponía que la autoafirmación del yo intelectual bien podría llevar a la generación de una expectativa que no guarda concordancia con la riqueza de la persona, así que con el potencial de todos. Esta pudiese ser reductiva de mí mismo y reductiva del otro. Y esta relación en el día a día se explicitaría o se podría explicitar en tratos diferenciados, en la falta de confianza que lo has manifestado, o inclusive en la imposición de ideas que carecen de diálogo y visión, tal vez porque yo soy el coordinador, entonces yo soy el que pongo las ideas y estoy llamado a eso, pero de pronto carecen eso de diálogo y visión. Conductas que siendo equívocas se normalizan. Lo preocupante es que inclusive las personas que pueden estar supeditadas a un liderazgo, a una jefatura, pues aceptan eso como correcto y pues para evitarse inconvenientes, pues eso hay que hacer. Y muchos sufren. En el acompañamiento que desde Misiones damos, hay mucho sufrimiento en docentes administrativos y cada vez se atreven por lo menos a decirlo, pero con miedo. Con miedo porque tienen temor de su puesto. Tienen temor de poder decir lo que piensan o lo que sienten, tal vez porque nosotros como líderes no damos esa oportunidad de expresarlo. Y me preguntaba, aunque tú lo has dicho al final de la parábola de los talentos, pues, ¿cómo saber si como persona estoy realmente trascendiendo? Gracias. ¿Cómo saber si estoy trascendiendo? Pues yo diría que haciendo siempre el máximo bien posible. Justamente era lo que decíamos, lo contrario a lo genético, hablando en términos de Fernando Rielo, que sería todo el desarrollo de esa riqueza espiritual, de esa generosidad, de ese generar confianza, donde no hay imposición, donde hay diálogo, donde se genera este ambiente de confianza que nos hace verdaderamente ser mejores como personas, pero también desempeñar nuestras funciones en la universidad de una mejor manera. Porque cuando yo no vivo lo genético, sino lo disgenético, ¿no? Esa tendencia a egotizante, ¿no? Donde yo soy, no sé qué cosa soy, y tengo la responsabilidad sobre personas para que juntos podamos construir algo maravilloso, ¿verdad? En el ámbito universitario, y pasa todo lo contrario. Entonces, digamos, no vamos a tener ni siquiera los mejores resultados, ni en el ámbito académico, ni en ningún ámbito, ¿no? Porque justamente yo creo que donde hay fruto es cuando se vive esta generosidad, cuando se genera confianza, cuando se genera diálogo, cuando se vive la humildad. Ahí está también para que lo puedan leer, donde yo soy capaz de reconocer aquello que Dios me ha dado, esos talentos que Dios me ha dado, para ponerlos al servicio de los demás, no para decir qué listo y qué maravilloso soy, sino que eso es humildad, reconocer lo que Dios me ha dado para poderlo entregar, para poderlo multiplicar en tantas personas.
Eso sería lo genético, eso sería el humanismo de Cristo, ¿verdad? Pero no lo contrario. Y yo creo que todos tenemos esta responsabilidad. Bueno, hablas de misiones universitarias porque es justamente donde muchas cosas llegan, ¿verdad?, en este ámbito. Pero ¿qué podemos hacer como universidad? Todos los que estamos aquí, para poder también ayudar a que verdaderamente eso que enunciamos sea una realidad que se viva. Qué pena que haya personas que no vivan esta disposición de entregar su vida para crecer juntos. No, porque muchas veces, ay, si crecen los demás, qué bien, ¿no? Es como los papás que aman a sus hijos, piensan lo mejor para ellos, ¿no? Y eso lo tenemos experiencia todos. Bueno, pues tenemos que ser como esos padres y madres, en este caso, de nuestros estudiantes y de nuestros compañeros, en el sentido de hacerles crecer, ¿no? Iba a decir lo que es esa maternidad y paternidad espiritual que va más allá de lo físico, ¿no? Una mamá, aquí tenemos una futura mamá, María Carolina, no es solamente físicamente, ¿no? Es que va a ser maestra de la vida para sus hijos, ¿no? Van a entregarle lo mejor. Entonces, ese espíritu es el que tenemos que inculcar. ¿Cómo? Pues no lo sé exactamente, pero yo creo que somos muchos los que si de verdad nos unimos y creamos este buen ambiente allí donde estemos, ¿no? Yo creo, otra frase que me viene ahora de Cristo es que el mal se vence con el bien, ¿no? Nunca un mal puede unirse a otro mal, sino hay que ponerle el bien que contrarresta el mal. Entonces ahí tendríamos que ver qué estrategias, que yo diría, bueno, pues serían esas del amor, ¿no? Muchas veces ante personas que tienen un comportamiento que no es el que quisiéramos, ¿no? A veces cuando tenemos como una actitud de distancia, de evitarlo, no hacemos lo mejor que podemos hacer por esa persona, ¿no? Porque estamos pensando en nosotros. La molestia que yo tengo, lo que a mí eso me afecta. Pero si soy capaz de vencer eso y tratarle increíblemente bien, yo creo que el amor vence. No sé si te he contestado. Rosario, por acá. Ah, ya. Bueno, yo más que una pregunta, yo sé que aquí en el seminario no se hace toque carismático, pero va un poco por ahí más bien. Es ese vivir extasiado. Yo la verdad agradezco no sé si la palabra extasiado viniendo de éxtasis esté bien, pero la he tomado así, agradeciendo todo lo que nos has compartido ahí de cómo vivir los profesores, cómo vivir los alumnos, yo diría cómo vivir la familia también, ¿no? Que nos motiva siempre a hacer lo mejor. Y en la última parte nos ponías como reflexión justamente algo que ya mencionaba, la parábola de los talentos. Y ahí es en donde, más que una pregunta, es poner también ponerlo en la mesa. Decía nuestro anterior rector, José Barbosa, que somos como universidad muy afortunados que agrupamos a las personas muy talentosas en cada área, ¿sí? Pero yo digo, muchas veces todo ese talento actuamos como esta persona que lo esconde a ese talento y no lo regalamos, no lo multiplicamos con esa generosidad de vivir este éxtasis, vivir extasiado, ¿no? Y le decía que lo ponía ahí en la mesa, más que como una pregunta, como lo mejor compromiso de ir motivando a que seamos generosos con esto que hemos sido, con esto que hemos recibido, porque lo que se multiplica dando siempre es el amor. Entre más compartes, más das, pues se multiplica más. Y yo creo que en cada área, ¿no? Si vamos viviendo esto, la humildad, hoy
O ayer el Papa Francisco hablaba de la humildad con una efervescencia, diría yo, y con una explicitez muy clara. Entonces, era eso, ¿no? Creo que nos has motivado mucho también a eso, a vivir extasiado, vivir ese éxtasis. Eso nada más. Muchas gracias, Pablo. Verdaderamente tenemos una gran oportunidad, ¿no? Que cuando llegue ese momento de ver a nuestro Padre Celestial, pues llevemos pues, todo esto, ¿no? Que Él nos ha dado para repartirlo. Es como me vienen más textos evangélicos, la multiplicación de los panes y los peces. Cuando este muchacho de la parábola entrega todo, Cristo es capaz de dar de comer a una multitud inmensa y que sobre. Cuando somos verdaderamente, entregamos todo lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, porque lo reconocemos que no es para nosotros, realmente se multiplica. Entonces, bueno, pues esto es lo que tenemos que vivir. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Rosario, por todo lo que nos has contado y también por recordar algunas cosas que creo que hay que irlas aprendiendo de memoria, ¿no? Como dice nuestro presidente de la Escuela IDENTE. A mí me viene una pregunta muy vivencial por una preocupación que tengo. Hay un texto del fundador que es el libro de Cristo y su sentido de empresa. Al final de este libro él habla de un concepto que me ha parecido siempre muy impresionante y me gustaría pensar en cómo lo podemos poner en práctica. Él dice que hay que psicologizarnos, ¿no? Bueno, apelando un poquito al modelo, tenemos el nivel físico, psíquico y espiritual. Y a nivel espiritual, digamos que la compenetración de personas o del ser humano con Dios sería como transverberarnos, ¿no? O sea, es muy profundo. Pero me llama la atención que él baja de nivel y dice hay que psicologizarnos. Y como él lo explica, dice que de verdad no puede haber incomprensión, ¿no? Y yo creo que hay mucha incomprensión. O sea, hay mucha incomprensión en la universidad, como hay en la familia, como hay en muchos lugares. Y a veces eso puede ser fruto de algunas ideologías que nos van como absorbiendo y decimos, estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para escucharnos. Y creo que a veces pasa, no con todos, incluida yo misma, no quiero darle un calificativo moral a esto, sino una circunstancia que nos sobreviene y que a veces no logramos. Y mi pregunta sería, ¿cómo superar esa barrera y lograr escucharnos más? O sea, y ahí me refiero incluso a niveles jerárquicos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hacer que desde más arriba del todo se comprenda al que está más abajo del todo y viceversa? Porque creo que las dos formas de comunicación son complejas a veces. Y no sé si hay alguna forma de encontrar solución a eso. Bueno, yo creo que es la generosidad. La generosidad que me motiva, que crea confianza, que dialoga. Y eso hay que dedicarle tiempo renunciando a cosas que para mí son importantes, yo creo, ¿no? Yo siempre pienso en, bueno, pues de verdad en una mamá, en un papá, de verdad, que renuncian a muchas cosas para atender a sus hijos, para todo lo que es la vida familiar, ¿no? Para ellos no son los últimos en sus necesidades, primero son sus hijos, ¿no? Entonces yo creo que ese es el amor de Dios, en definitiva. Y yo creo que eso es lo que nos debería caracterizar. Yo cuando pensaba en esta parábola del buen samaritano, que a mí para mí siempre me parece que vamos a veces muy rápidos por cosas muy buenas, ¿no? Tengo que hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro, sí, pero ¿qué estoy dejando que no me permite ver que lo más importante es aquella persona que ahora mismo tengo aquí y que necesita de mí? O bueno, sí, soy director de un departamento y tengo muchos temas de investigación y de impulsar, pero me doy cuenta de que quizás hay una persona que no está dando resultados, y no sé ni por qué, porque jamás hablo con él, porque además, bueno, pues es que como el pobrecito no aporta mucho y lo voy dejando. O sea, yo creo que hay que tener esa sensibilidad que nos hace generosos para renunciar a cosas, yo diría buenas, pero otras mejores.
que hacemos muchas cosas, pero a veces lo más importante no es hacer muchas cosas, es hacer algo que me resta tiempo para mí, pero que lo gano en aquello que puedo aportar a los demás, ¿no? No sé, por ahí lo enfocaría. ¿Es fácil? No. ¿Pero merece la pena? Sí. Había un hermano nuestro que ya falleció, que decía, esta vida, refiriéndose a la vida que vivimos, ¿no? Dice, es muy cara, o sea, es exigente. La hay más barata, pero no merece la pena, ¿no? Bueno, no sé si hay más preguntas. Pierina. Perdón, solo rapidito. Bueno, doctora, primeramente muchísimas gracias por esta información tan valiosa que nos ha dado. En realidad me llama mucho a la reflexión y también pues proponer a usted o no sé quién pues que esto se pueda replicar con todos los docentes, porque quizá por el afán del día a día, la monotonía, quizá se ha perdido de vista esta visión y quizá por el mero hecho como a lo mejor de la costumbre, de que esto es monótono, algunos docentes podrían haber perdido esta visión del el amor a enseñar y por eso es que también muchos estudiantes a veces sufren, como Manuel también mencionaba el sufrimiento de docentes y administrativos, pero hay alumnos que en realidad sufren y a veces necesitan una sonrisa, una comprensión del docente, a veces tienen dificultades quizá que no se pueden validar quizá en un certificado, sino personales, donde necesitan quizá el ¿qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Cómo te ayudo? Antes de ya tienes 0 o tienes falta y no te puedo ayudar, porque eso en realidad los entristece y los pone triste en vez de lo contrario, como usted hablaba, de llevarlos a la felicidad. En realidad como personas tenemos este factor externo que nos predispone en el día a día y estamos llenos de aprendizajes y sobre todo de recuerdos cristalizantes que guardamos, que pueden ser positivos y negativos, y qué mejor si como universidad, tanto docentes, administrativos, podemos fortalecer recuerdos cristalizantes positivos que ayuden que en el día de mañana justamente los jóvenes, a quienes quizá es nuestro público de atención, sean el mañana, el servicio a la sociedad, pero demostrando ese amor con los hechos, o sea, no simplemente que quizá tengo esto y es una calificación en la nota y si no aprendes, en realidad todavía creo que seguimos con ese aprendizaje tradicional que venimos como arraigando y yo creo que algo se debería hacer y qué mejor replicar esto, como digo, para recordar, quizá lo tengan pero como no se lo recuerda, no se lo tiene presente, entonces quizá no todos lo están ejecutando y es por eso que a veces incluso en las encuestas que a veces mandan desde el académico para ver cómo se está evaluando y la percepción de los estudiantes y de los docentes no es bueno. Yo creo que ahí sería de ir a hablar con el estudiante y decir, o sea, con el grupo, si ya vemos una reincidencia, ¿qué está pasando? O sea, más allá de una encuesta, preguntar, reunirnos con ellos, decir qué está pasando y luego reunirnos con el docente para fortalecer estas habilidades más que académicas, sino personales hacia el acompañar a los estudiantes. Entonces, eso nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Bueno, no sé si hay algún espacio, se puede pensar. Pero justamente yo creo que el profesor que actúa así, ¿no? Conmigo pierden esto, bueno, hay frases realmente que son ideologías al final, ¿no? Porque hemos dicho que el amor incluye todos los niveles, todas las dimensiones, todos los ámbitos. Y el profesor que excluye y solamente dice, bueno, pues lo estrictamente académico, ¿no? O sea, científico y nada más, o sea, es que educamos de verdad. Se nos ha confiado jóvenes que están en una edad, digamos, maravillosa, pero también expuestos a muchas cosas. ¿Cuánto bien podemos hacer? Y hay pecados de omisión, ¿verdad? O sea, no de comisión, cuando hago algo que está mal, sino cuando dejo de hacer el bien que puedo hacer, ¿no? Remitiéndome al buen samaritano, todos los que tuvieron la oportunidad de ayudar a aquel
que estaba malherido y no lo hicieron. Pues muchas veces tenemos estudiantes, compañeros malheridos, no digo físicamente, sino interiormente, psicológicamente, espiritualmente, y no somos capaces de tener esa sensibilidad de pararnos y ayudarle. Yo creo que esto es lo que tenemos que hacer, la misión que tenemos. Por eso empecé, somos Universidad Católica y tenemos a Cristo como modelo de pensar y actuar. Pero eso se concreta, eso se aterriza en la vida, en cada vida, en la misión que tenemos como secretarias, como personas de gestión, como autoridades, como docentes. Bueno, pues eso es lo que tenemos que... Yo diría, me viene otra frase del Evangelio, ¿no? Un poco de levadura fermenta una gran masa. Si somos, podemos decir, somos pocos, pero realmente empezamos a vivir todo esto, yo estoy segura de que vamos a conseguir frutos, no por nosotros, sino porque también habrá una bendición y una ayuda de Dios. Miuri. Bien, muchas gracias, Rosarito, por recordarnos realmente esta mirada y esta vocación, ¿no?, del maestro. Y ahora mismo se me venía a la mente un pasaje, ¿no?, el de Marta y María, cuando aquella que barría y aquella que se sentó a escuchar a Cristo, ¿no?, y le dijo: María, escogiste lo mejor. En ese sentido se me viene también a la mente el tema entre, por ejemplo, vinculación, servicio a la sociedad y el tema investigativo. Efectivamente, estamos conscientes de que hay unos indicadores que cumplir, porque con eso nos miden. Ahora mismo estamos con los cursos del CASES, de evaluación, de acreditación, entendemos el contexto, pero creo que también es importante, querida Rosario, mirar desde arriba, empezando desde arriba, también con una visión de servicio con el que nació y que tan magistralmente nos expusiste en esa misión y vocación de la universidad. Como muchas veces muchos compañeros, me incluyo ahí, hemos tenido que dejar el tema de vinculación, talleres, temas de servicio, temas de atención, porque no nos cuenta. Y yo incluso tengo que decirles, y lo hablo también desde la parte de gestión, a mis compañeros, o sea, te toca investigar, te toca publicar, porque si no te voy a seguir colocando las 32 horas de docencia. Me duele el corazón, pero te tengo que también decir, o sea, por dónde está, porque a veces de verdad podemos entregar mucho y ese sería realmente mi pedido, de que se pueda revisar, de que efectivamente se puntúe o se tome a la misma importancia el tema de vinculación y servicio a la sociedad como es el tema de investigación, para que de todas formas no se penalice a veces a quien hace vinculación con la sociedad, a quien hace servicio, talleres, cosas que no se pueden poner en un papel, a lo mejor con la estructura que ahora mismo tenemos, pero ¿cuántos han hecho servicio a la misma iglesia? Sobre todo estoy hablando ya del caso muy expreso. Habrá en otros sentidos, por supuesto, y en otros campos también esos servicios. Y claro, uno dice, bueno, lo sabe Dios y lo sabes tú, pero no lo sabe ni lo puntúa la universidad. Entonces ahí también hay un desgaste, a veces como que va muriendo esa ilusión y esos sueños de servicio. Muchas gracias, Miuri. Bueno, yo creo que hay 3 funciones sustantivas que se nos evalúan y que debemos tenerlas muy presentes, que es docencia, investigación y vinculación. Entonces, bueno, eso sería revisar, ver si hay cosas que efectivamente pertenecen a una función sustantiva, que es vinculación, cómo se puede, digamos, valorar, ¿no? Entiendo que lo que tú dices es, bueno, que quizás no se valora lo mismo, ¿no? El puntaje que se da a la investigación es superior que el que se da a la vinculación, ¿no? Pero yo creo que realmente tenemos que, o sea, estas cosas que a lo mejor vemos es ponerlas en el lugar justo, de la persona justa, fundamentadamente, ¿no? Por si hay cosas que nos pueden ayudar. No vemos... Por ejemplo, yo desde el vicerrectorado académico no vemos todo
y los que están, por ejemplo, en las facultades tampoco ven todo lo que hace el vicerrectorado. Pero si nos unimos, tenemos una visión completa. Entonces, yo creo que en ese sentido de lo que decíamos, ¿no? De generar confianza, de compartir, ¿no? Sería bueno que por los medios y canales que hay, ¿no? Porque a veces esto es lo que se convierte muchas veces en lo que no queremos, ¿no? Bueno, agradecemos nuevamente, brindemos un aplauso a Rosarita por su intervención. Muchas gracias.